Amigos de Noticias de hoy, muy buenas tardes. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responde preguntas de los periodistas sobre la administración Biden. Así que veamos la última rueda de prensa de la Casa Blanca. Buenas tardes a todos, feliz viernes. Un par de puntos para comenzar. Ayer el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, una entidad sin fines de lucro que representa a más de 60.000 médicos, dio una alarma sobre la proscripción nacional del aborto que están proponiendo funcionarios republicanos. Eso llevaría a la cárcel a médicos por darle a las mujeres atención médica esencial. Bajo la proscripción que propone el senador Graham, se podría enviar a los médicos a la cárcel por ejecutar un aborto para salvar la vida de una mujer, por administrar un aborto a una mujer que lleva un feto no viable, por ofrecer atención crítica en caso de un aborto espontáneo, o tratar a víctimas de violación o incesto que no hayan cumplido con requerimientos de reporte o demoras innecesarias. Estas propuestas no tienen base científica. Los médicos perderían destrezas si estas destrezas se aplicaran y esto interferiría con la capacidad de los pacientes de recibir atención médica oportuna. Aparte, Jim Klein, directora de la Oficina de la Casa Blanca sobre Política de Género, indica que si esta legislación fuera aprobada, se crearía una crisis nacional de salud que amenazaría las vidas y la salud de mujeres en los 50 estados. Lo he dicho antes y lo reitero. Esta proscripción nacional extrema y este plan para criminalizar la medicina no está en sincronía con lo que opina el pueblo estadounidense, y el presidente y la vicepresidenta harán lo que esté a su alcance para proteger los derechos reproductivos de la mujer y ampliar el acceso al cuidado médico. Hoy la Casa Blanca celebró una cumbre de recuperación y asignó fondos para combatir la epidemia de los opioides y para apoyar a personas en recuperación en todo el país. Esto se dirigirá a políticas y programas que salvan vidas, como ampliar el acceso a tratamientos médicos para personas con desórdenes por uso de opioides y para la distribución de Naloxone para contrarrestar sobredosis en nuestras comunidades. El presidente Biden reconoce el impacto devastador que tiene esta epidemia de sobredosis en nuestra nación, que está afectando grandes ciudades, zonas tribales y a todas las comunidades. Así que en su discurso sobre el estado de la nación, el presidente declaró que este era un pilar fundamental de su agenda de unidad. Otros elementos para combatir esta crisis incluyen los esfuerzos del Departamento del Tesoro para sancionar a traficantes, atacar el narcotráfico global, brindar tratamiento a las personas necesitadas. Y el presupuesto de 2023 pide una inversión histórica de 42.500 millones de dólares para las entidades de control de drogas en el país. Como saben, hoy estaremos recibiendo a Sir Elton John. El presidente y la primera dama lo recibirán aquí en la Casa Blanca para una presentación espectacular en el Jardín Sur. Esta será una celebración de la contribución de Sir Elton John durante su vida como artista, como activista, y es un placer para ellos recibir a casi 2.000 personas, admiradores, maestros, educadores, estudiantes, activistas de la comunidad LGBTQ y otros. Esta presentación fue organizada en colaboración y está pagada por el canal de Historia y se va a transmitir por televisión en una fecha posterior. Puedo decir que este es un día muy triste para el equipo de prensa. Estamos perdiendo hoy, bueno, no perdiendo, pero Chris nos deja hoy. Es su último día en la Casa Blanca como parte del equipo de prensa
y nos entristece que se vaya, pero también nos entusiasma que siga siendo parte de la familia Biden y va a trabajar en el Departamento de Defensa en los próximos días. Es un trabajo muy importante el que va a asumir Chris, así que vamos a extrañar su sentido del humor, su sentido del humor, su instinto político. Es una de las personas más centradas que conozca. Ha sido un líder de nuestro equipo y no habría sido fácil sobrellevar el último año sin tener a Chris con nosotros. Y ha estado a la cabeza del equipo desde los primeros días aquí en la Casa Blanca. Y sabemos que todos ustedes lo van a extrañar también. Han trabajado con él. Él les ha dado informaciones en el Air Force One. Ha estado aquí en el podio un par de veces. Y ha lidiado con cientos o miles de historias importantes para ustedes desde la Casa Blanca. Chris, nos sentimos muy orgullosos de ti, te vamos a extrañar y ahí nos vamos a estar viendo. Hasta entonces esperamos que tengas tiempo de hacer lo que más te gusta, aparte de estar con tu esposa, como es jugar golf. Le encanta el golf y muchas veces le he dicho que me invite y nunca lo ha hecho, pero como despedida, ahora que emprendes tu próxima aventura, sé que te vas a tomar algo de tiempo libre, pero queríamos asegurarnos de hacerte un obsequio. Gracias. Y dicho esto, sí. Si comenzamos con Ucrania y con los llamados referendos que está realizando Rusia, ¿conllevará esto un costo adicional para Rusia o un incremento de las sanciones? Un par de puntos que quiero destacar. Las votaciones serán desde hoy, en los próximos 5 días. Estamos preparados para imponer sanciones adicionales a Rusia y sus aliados si siguen adelante con los planes de anexarse territorio. Estados Unidos jamás va a reconocer estos territorios como algo que no sea parte de Ucrania. Esto le pertenece al pueblo ucraniano y estamos del lado de nuestros aliados en el mundo, rechazando cualquier resultado ficticio que anuncie Rusia. Como dijo el presidente en la ONU, lo dijo de manera clara y audaz, estos referendos son una violación flagrante del derecho internacional y una afrenta a los principios de soberanía e integridad territorial que son cruciales en el derecho internacional y son la base de la Carta Constitutiva de la ONU. Seguiremos del lado del pueblo ucraniano brindando asistencia de seguridad para que defiendan su territorio y su libertad. Hemos visto imágenes dramáticas de las secuelas que ha dejado Rusia en Ucrania. Se está considerando ofrecerle asilo a las personas afectadas. En cuanto a tu pregunta, sí, no tengo algún elemento nuevo que aportar, pero podemos decir lo siguiente: lo que estamos viendo en Rusia, especialmente con las protestas y con los rusos que están saliendo de su país, es que esta es una guerra que no es popular. Una guerra que no es popular y que fue iniciada por el Kremlin. Un conflicto brutal y no provocado contra Ucrania. Eso es lo que ha dicho el presidente. Él ha sido muy claro, especialmente recientemente en su discurso ante la ONU. Y vamos a seguir trabajando con nuestros aliados y socios para brindar la asistencia que Ucrania necesita para combatir la agresión de Rusia. Nuevamente, lo que están viendo es lo que está haciendo
Putin no está en una posición de fortaleza, sino de debilidad, y el pueblo ruso se está pronunciando de manera fuerte y clara. Esta es una guerra impopular. En cuanto a la situación del sistema eléctrico de Puerto Rico, ¿tiene el presidente planes de visitarlos? Y más ahora que hay una tormenta que pudiera afectar a Florida la semana que viene. En cuanto a la última parte, estamos dándole seguimiento a los pronósticos en coordinación estrecha con el Centro Nacional de Huracanes y con FEMA. Como siempre, FEMA tiene material en centros de acopio en distintos lugares del país para movilizarlo según sea necesario. Recordarán que el presidente fue informado al comienzo de la temporada de huracanes. Algunos colegas estuvieron allí sobre los esfuerzos de preparación y cómo vamos a proceder en esta temporada y cómo vamos a estar en alertas por el resto de la temporada. En cuanto a los planes de viaje del presidente, no tengo nada que informar en este momento. Como saben, ayer el presidente estuvo con la gobernadora de Nueva York y con el alcalde de la ciudad de Nueva York para recibir un informe de la directora de FEMA. Hablaron de la situación de Puerto Rico. Como saben, la directora de FEMA estuvo en Puerto Rico a comienzos de semana evaluando la respuesta. Ayer el presidente anunció que el gobierno federal estaba cubriendo 100% del costo de retiro de escombros, medidas de protección para ayudar en la recuperación. El presidente también incrementó asistencia crucial de $500 a $700 para individuos y familias con necesidades inmediatas y cruciales por haber quedado desplazados de sus viviendas. Más de 900 trabajadores federales están en Puerto Rico apoyando las operaciones de restablecimiento de energía eléctrica, retirada de escombros, búsqueda y rescate urbano, y seguiremos atentos a la situación en el terreno para seguir ayudando a Puerto Rico, a nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico, del mejor modo posible. En cuanto a los referendos en Ucrania, no pone esto a Estados Unidos en una situación más peligrosa, especialmente si se usan armas ucranianas en estas áreas. Vamos a ser muy claros. Hemos enviado un mensaje fuerte, y nuestros aliados también, respecto a estos referendos ilegítimos. Nunca vamos a reconocer si siguen adelante con la anexión de territorio. No lo vamos a reconocer. El G7 también emitió una declaración a este respecto. Así que se sigue hablando enérgicamente de este tema y seguimos siendo muy claros. Sabemos que estos referendos van a estar manipulados. Tenemos información de los funcionarios rusos estableciendo metas de concurrencia de electores. Para lograr ciertos resultados favorables a Rusia. Están realizando estos falsos referendos que no son una demostración de fuerza, y lo vamos a seguir denunciando. No quiero entrar en elementos hipotéticos, pero nos estamos asegurando de trabajar y hablar de manera fuerte y clara. Ustedes dicen que estos son procesos ilegítimos, pero si Rusia se anexara más territorio, ¿no hay el riesgo de una escalada? Se ha estado instando a Estados Unidos a evitar una confrontación militar con Rusia, pero ahora hay armas estadounidenses que se están disparando contra lo que ellos consideran territorio ruso. Lo hemos dicho antes y lo reiteramos, no estamos buscando un conflicto con Rusia. Queremos tratar de lograr distensión en este conflicto. Ya el conflicto lleva 6 meses, pero para reiterar, hay solamente un país responsable por esta guerra y es Rusia. Ellos causaron esta guerra brutal, ellos iniciaron este conflicto y pudieran ponerle fin en cualquier instante. ¿Cuál es la posición del presidente y de la Casa Blanca tras los comentarios
Mire, no estamos de acuerdo con los comentarios que hizo el presidente Mapas. Esperamos que el Banco Mundial sea un líder en globalización y que haya más fondos para los países en desarrollo. El Departamento del Tesoro supervisa nuestra interacción con entidades financieras internacionales. Seguirá haciéndoselo saber el liderazgo del Banco Mundial. ¿Y siguen teniendo confianza en el presidente? Estamos en desacuerdo con los comentarios, y lo voy a dejarlo ahí. Se está registrando una caída en los mercados y se está debilitando el dólar. ¿Cuál es la posición de la Casa Blanca a este respecto y sobre la economía de los Estados Unidos? La bolsa de valores es, como hemos dicho muchas veces, es solo una medida de la economía. Siempre estamos atentos a los distintos indicadores. También es importante analizar lo que está ocurriendo entre la gente. De esto también hemos hablado mucho. Tenemos uno de los mercados laborales más fuertes en la historia. Hemos creado 10 millones de nuevos empleos en 19 meses. Hay más gente que muestra optimismo, y eso es importante. Se está invirtiendo en Estados Unidos a un nivel sin precedentes. Estamos incrementando nuestra productividad y siempre hemos sabido que se puede hacer más. Pero el presidente, a través del plan de rescate para Estados Unidos, lo que reactivó la economía, ustedes han visto este resultado con la ley bipartidista de infraestructura, que va a crear millones de empleos para reparar nuestra infraestructura y nuestra cadena de suministros, o la ley de reducción de la inflación. Todos estos son componentes del plan económico del presidente. Vamos a seguir trabajando y queremos asegurarnos de que nadie se queda a la saga, pero este es uno de los mercados laborales en la historia, y esto es algo que ya nos lo dijo antes Brian Deese. Esta es la transición a un crecimiento más estable, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Pregunta fuera de micrófono. La muerte de Mahsa Amini, después de las lesiones que sufrió bajo custodia policial por llevar de manera inapropiada su hijab, esto es una afrenta a los derechos humanos. Nuestros pensamientos están con sus familiares y sus seres queridos. El presidente se refirió a este tema en la Asamblea General de la ONU. Nosotros estamos al lado de los valerosos ciudadanos, las mujeres de Irán, que están demostrando su decisión de velar por sus derechos básicos. Las mujeres en Irán deberían poder llevar lo que quieran con libertad, sin ser víctimas de hostigamiento por ejercer sus libertades fundamentales. Debe haber responsabilidad por su muerte. El Departamento del Tesoro anunció ayer que estaba tomando medidas y se están designando 7 funcionarios iraníes de alta seguridad en los servicios de inteligencia por su relación con la muerte de manifestantes pacíficos desde 2019, y vamos a seguir utilizando todas las herramientas a nuestra disposición para que haya responsabilidad. La directora de FIMAS va a hablar con el presidente. No tengo llamadas que adelantar en este momento. En cuanto al nivel de confianza del presidente sobre Deir Mahmoud, ya he dicho, no tengo nada que adelantar en este momento. Volviendo a Irán, esta situación ha obligado al Ejecutivo a reevaluar la búsqueda de un acuerdo nuclear. Hemos sido muy claros en que nuestra meta primordial
Miren, voy a comenzar por aquí. Tenemos preocupaciones con Irán, pero el acuerdo nuclear es la mejor manera de encarar el problema nuclear y hemos sido muy claros en que nuestra meta es que Irán nunca desarrolle capacidad bélico-nuclear. Mientras tengamos estas conversaciones, mientras sea del interés de los Estados Unidos, usaremos esos recursos. Hay problemas con el comportamiento de Irán, pero pensamos que este es el mejor camino a seguir. La primera ministra británica va a adelantar un programa económico que incluye recortes fiscales para los más adinerados. Y se ha hablado de potenciales repercusiones de ese plan. Yo no puedo hablar del plan, no lo he leído, tendría que hablar con nuestro equipo. No voy a hablar de los planes que pueda tener otro país con sus sistemas fiscales. El Washington Post hablaba de advertencias a Moscú en comunicaciones privadas. Yo no voy a hablar de ninguna discusión privada en este momento. El presidente fue muy claro en su discurso en las Naciones Unidas. Estamos hablando de estos referendos ilegítimos, hemos sido muy claros y no voy a comentar sobre comunicaciones privadas. Ustedes han escuchado al presidente, lo dijo en las Naciones Unidas, también lo dijo en la entrevista en 60 Minutes. Así que hemos sido muy claros y hemos advertido de estos procesos ilegítimos desde hace meses y ahora vemos qué es lo que está haciendo Putin. Él no está actuando desde una posición de fuerza, sino de debilidad. Está perdiendo terreno en el campo de batalla y esto es algo que no resulta sorprendente. Hemos sido muy claros en que si él procede a anexar territorios, no los vamos a reconocer y seguiremos condenando esas acciones. ¿Con cuánta seriedad ve Estados Unidos el supuesto plan de Putin de usar armas nucleares? ¿Cuán seria es esta amenaza? Obviamente estas son amenazas que tomamos en serio, pero no hemos visto todavía ninguna razón para ajustar nuestra postura nuclear. Las consecuencias del uso de armas nucleares por parte de Rusia, el presidente lo ha dicho claramente, especialmente en la entrevista en 60 Minutes, esto sería desastroso para el mundo y Rusia se convertiría en un paria en el escenario mundial. No hemos visto razón alguna para cambiar nuestra postura en esta materia. El presidente iraní estuvo aquí recientemente. ¿Por qué se le dio una visa de excepción, considerando lo que está ocurriendo en el país? ¿Se refiere a su visita a la ONU? ¿Se refiere específicamente a la Asamblea General de la ONU? Miren, esta es una oportunidad para que los jefes de Estado y líderes mundiales se reúnan y puedan discutir sus diferencias y se pueda avanzar. Y eso es lo que ustedes vieron. Todos tuvieron la oportunidad de hablarle a la Asamblea, de hablarle al escenario mundial y pensamos que todos tienen derecho a hacerlo. Eso es algo contemplado en el acta constitutiva de la ONU. No voy a hablar de visas específicas. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad para hablar con él directamente? No tengo nada que compartir en ese sentido. Hemos sido muy claros respecto a con quién el presidente interactúa en Nueva York.
entendemos que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para ampliar el acceso a Internet para los iraníes. ¿Hay algo aparte de eso, algo más que esté haciendo Estados Unidos para ayudar a los manifestantes? No tengo nada más que compartirles sobre lo que hemos estado haciendo, pero voy a buscar cualquier actualización que hubiera. ¿Alguna actualización sobre la situación de la posición de embajador de Estados Unidos en Moscú? No tenemos ninguna actualización sobre ese tema. ¿Afecta esto la capacidad de ejercer la política exterior? No, hemos estado trabajando de manera muy efectiva. Quizás no entendí bien la pregunta. Gracias. ¿Dónde están en este proceso? Comprendo. Sí, se refiere a dónde estamos en el proceso. No tengo ningún anuncio sobre el proceso. Sí, iba a preguntar. ¿Ustedes están considerando estos referendos de Rusia en Ucrania como una muestra de inseguridad, no de confianza? Dicen que Putin está realizando estos referendos porque piensa que no puede retener estos territorios. Sí, hemos sido muy claros al respecto y hemos venido diciendo durante meses que esto es algo que anticipábamos que Putin iba a hacer, estos referendos ilegítimos. Hemos sido muy claros en ese sentido, que él iba a hacer esto, pero nuevamente ustedes vieron el G7, el presidente lo dijo en la Asamblea General de la ONU. Estos son referendos ilegítimos que no vamos a reconocer. Si sigue por este camino, no vamos a reconocer ningún territorio ucraniano que sea anexado por Rusia. Este territorio le pertenece a Ucrania, punto. La Reserva Federal dice que la economía va a tener un enfriamiento considerable en el resto de este año y el año que viene. ¿Es este el crecimiento estable que busca el presidente? ¿Se refiere a lo que dijeron ayer? Es la proyección de la Reserva Federal. Un crecimiento de 1,2% el año que viene. ¿Es este el crecimiento estable del que ustedes hablan? Yo ya he hablado de esto poco antes sobre cómo estamos saliendo de un crecimiento económico sin precedentes por lo que ha hecho el presidente y los demócratas en el Congreso con la aprobación del plan de rescate para Estados Unidos. Vimos el crecimiento más fuerte y estable que hayamos visto en la historia moderna. No sorprende pues que la economía en este momento tenga un periodo de enfriamiento a medida que la Reserva Federal actúa para reducir la inflación. Esto implica que el crecimiento estará entre 1 y 2% en los próximos 2 trimestres. Eso es lo que hemos venido haciendo para asegurarnos de hacer todo lo posible para darle más espacio al pueblo estadounidense sin sacrificar los considerables avances que ha tenido el país en los últimos meses. Así que, considerando estos indicios alentadores que hemos tenido, pensamos que sigue siendo posible tener una transición a un crecimiento político estable y podemos tener este enfriamiento de la economía. Los estadounidenses están teniendo que tomar decisiones difíciles para lidiar con la inflación. Esta semana tienen otra celebración. ¿No les parece que esto es insensible, considerando lo que están viviendo los estadounidenses? Cada vez que el presidente ha hablado de la economía, se ha asegurado de que él comprende por lo que está pasando el pueblo estadounidense. Él sabe del impacto que tiene esto para los estadounidenses. Es por eso que
los demócratas en el Congreso aprobamos la ley de reducción de la inflación. Por cierto, sin el apoyo de los republicanos. Esto va a reducir los costos del cuidado de la salud. Será la herramienta más importante. Ustedes me han preguntado sobre nuestros hermanos y hermanas de Puerto Rico, sobre lo que puede ocurrir en la temporada de huracanes. Mucho de esto se va a ver tocado por el trabajo que ha estado haciendo el presidente. Vamos a seguir trabajando. Estamos viendo cómo han bajado los precios de la gasolina y esto se debe al trabajo que ha hecho el presidente. Entendemos por lo que está pasando el pueblo estadounidense, pero el presidente ha dicho que va a hacer todo lo que esté a su alcance para darle un respiro a los estadounidenses. En cuanto al viaje a Florida, el presidente va a hablar de DeSantis. Él ha hablado de los republicanos de MAGA. ¿Y pudiera usted hablarnos de la decisión del presidente sobre una reelección? Bueno, usted dijo hace unos meses que el presidente buscaría la reelección. Bueno, estoy aquí en el podio. Hay una ley que restringe lo que yo puedo o no decir sobre los próximos procesos electorales. El presidente fue muy claro, incluso en esa entrevista en 60 Minutes, él ha dicho múltiples veces que tiene la intención de postularse a la reelección. Yo debo ser cuidadosa desde acá. Yo no quiero abundar en el tema, pero la meta del presidente es asegurar que seguimos respondiéndole al pueblo estadounidense. Es por eso que él ha hablado de la ley CHIPS, de la legislación bipartista de infraestructura. Lo ha dicho el presidente, lo han dicho miembros del gabinete. Es muy importante que el país entienda lo que se ha hecho en los últimos 19 meses y ese va a ser nuestro enfoque. En cuanto a Florida y el gobernador DeSantis, en este momento no tengo nada que adelantar. Más adelante, cuando esté más cercana la fecha, podremos hablar de esto, pero esto lo hemos tocado. Cuando hablamos de comportamiento inhumano, cruel, extremista, eso es lo que estamos viendo del gobernador DeSantis, de cómo está utilizando a gente que está huyendo del comunismo, que está tratando de escapar de persecución política. Si hablamos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, hay gente que está saliendo, huyendo de estos países y él está usando a esta gente, hombres, mujeres y niños, como peones políticos. Vamos a seguir denunciando eso, pero más cerca de la fecha tendremos más detalles. Volviendo a Puerto Rico, el presidente dijo ayer que el gobierno federal cubriría el 100% de los costos en los próximos meses. ¿Tienen un estimado de esos costos? Buena pregunta, no tenemos una cifra estimada en este momento, pero el presidente, como lo han escuchado, está comprometido, lo dijo en Nueva York. Él está decidido a hacer todo lo que esté a su alcance por Puerto Rico. Él ha hablado varias veces con el gobernador. Nuestros equipos han estado en contacto durante todo este tiempo, así que él está decidido a hacer todo lo que pueda y esto es parte de, como ve, su función frente a estas situaciones, a estos desastres. El presidente va a seguir utilizando los recursos del gobierno federal para que podamos ayudar a la población de Puerto Rico. En cuanto a Irán a Internet, han escuchado de algunas empresas de tecnología que están considerando ofrecer servicios de Internet en Irán y qué impacto tendría esto en el pueblo iraní. Miren, estamos conscientes
de lo que están haciendo las autoridades iraníes, bloqueando Instagram, WhatsApp o frenando el acceso a Internet en general. Esto es vergonzoso, pero no es una sorpresa. Están tratando de impedir que el mundo vea cómo está actuando el gobierno iraní con manifestantes pacíficos. Vamos a seguir trabajando con el Departamento de Comercio sobre medidas adicionales que puedan facilitar el libre flujo de información para el pueblo iraní. El Departamento del Tesoro, como he dicho, ya ha actuado y vamos a utilizar los recursos a nuestra disposición para que haya responsabilidad. En cuanto a las condiciones del clima, ¿ha habido algún contacto con nuestros vecinos canadienses que van a tener que lidiar con una tormenta sustancial? No ya un huracán, pero sí una tormenta sustancial. Eso es algo que estamos dándole seguimiento. Tenemos que hablar con nuestros colegas para ver si han hablado con autoridades canadienses, pero FEMA está también observando esta situación y cuando tengamos alguna actualización lo vamos a compartir. Estamos a una semana del final del año fiscal. ¿Hay alguna razón por la cual pudiera haber preocupación sobre agotamiento de fondos? ¿O el presidente considera que estos intercambios con el senador Manchin y el resto del equipo de negociación, que todo quedará resuelto de aquí al viernes? Nosotros pensamos que todavía hay tiempo para que los legisladores resuelvan este proceso de aquí al viernes. Vamos a seguir brindando servicios vitales en concordancia con su pregunta. Nos sentimos alentados de que eso suceda y vamos a seguir trabajando en esto. Lo he mencionado antes, estamos en contacto con el Congreso de manera bipartidista, pero hemos pasado por esto antes, lo hicimos el año pasado y pensamos que todavía hay tiempo de lograr resultados. En cuanto a lo que dijo el presidente del Banco Mundial, usted dijo que no están de acuerdo con sus comentarios, pero en cuanto a si tienen confianza en él o lo apoyan, hay reportes que dicen que algunos miembros del Ejecutivo han tratado de pedir su reemplazo. Esto requeriría el voto de la mayoría de los accionistas. Pensamos que el Banco Mundial debe ser un socio activo en reducción de la pobreza, desarrollo sustentable y demás. El Departamento del Tesoro va a trabajar en esto y va a apoyar a quienes están luchando en estas áreas en el Banco Mundial, pero su destitución requería una decisión de la mayoría. El presidente Biden es partidario de algún tipo de límites al aborto. Hemos sido muy claros, ya que está hablando de Mike Tupper. Yo me refería al senador Lindsey Graham. Hablaban de 15 semanas, eso es inaceptable. Yo me refiero a lo que quieren hacer los republicanos. Están pidiendo una proscripción nacional, lo cual es un retroceso. Es una proscripción nacional que nos haría retroceder y comprometería la salud de las mujeres. Y algo más, Peter, no se trata solamente de una proscripción nacional del aborto. Estamos hablando de privacidad, de acceso a anticonceptivos, estamos hablando del matrimonio. Eso es lo que están tratando de promover algunos republicanos extremistas. Yo no voy a dar elementos específicos, me refiero a lo que han dicho que van a hacer. ¿Por qué no hablar de temas específicos? Los republicanos dicen no queremos aborto después de 15 semanas. ¿Por qué ustedes no pueden decir qué es lo que el presidente consideraría aceptable? Como saben, Kevin McCarthy ha planteado la agenda del Partido Republicano.
Peter, te estoy respondiendo a tu pregunta. Lo que quieren hacer los republicanos es dar marcha atrás, arrebatar las libertades de los estadounidenses, y lo vamos a seguir denunciando. Los republicanos se han opuesto a una legislación. Esto le privaría a las mujeres de medicamentos esenciales. Los republicanos respaldaron una definición técnica del aborto, aun cuando muchos han dicho que estas decisiones deberían recaer en los estados. Y esta semana un funcionario en Michigan decía que quería prohibir los anticonceptivos. Así que tenemos que escuchar lo que nos dicen los republicanos, y por eso estamos hablando de esto, y es lo que vamos a seguir haciendo en cuanto a la propuesta de una prohibición nacional que los republicanos siguen empujando cuando la mayoría de los estadounidenses no quieren tal cosa. Ya te respondí a tu pregunta, pero yo estoy preguntando cuántas semanas. El presidente anunció un reajuste en las funciones de la persona encargada de política de género, Jen Klein. Como saben, es mi colega y hemos trabajado estrechamente con ella y con el equipo aquí. Ella ha estado encabezando el Consejo de Política de Género desde el primer día y ha contado con todos los recursos necesarios. Ha trabajado diligentemente en promover la agenda del presidente. Como saben, es una oficina histórica que está lidiando con temas muy importantes, los derechos de género, igualdad. Así que no anticipo diferencias realmente. Ella es una asistente del presidente, como indica su nuevo título. Maneja una oficina aquí y nuevamente ella ha tenido todos los recursos necesarios. Trabaja con múltiples entidades del gobierno federal para asegurar que nuestras políticas concuerdan con nuestras aspiraciones. Esto es algo muy merecido y es un placer que esté en esta posición. En cuanto a la fuerza de tareas del Departamento de Justicia, ¿nos pueden dar una actualización? ¿Nos pueden dar una actualización? Sí. Podemos buscarles una actualización sobre la situación en la que estamos. Si la mayoría de los accionistas del Banco Mundial quisieran destituir a Malpass, ¿lo apoyaría Estados Unidos? No voy a entrar en asuntos hipotéticos. Hemos dicho ya que nosotros condenamos sus expresiones, pero nuevamente hemos hablado de cómo sería el proceso, pero no me voy a adelantar al proceso en cuestión. Esto requiere de una decisión de la mayoría. Esta es una alianza. El presidente discutió con otros líderes mundiales el límite de precio de petróleo de Rusia. No tenemos nada que adelantar sobre ese tema en este momento. El presidente ha estado a la vanguardia en este tema. Esto se planteó cuando él estuvo recientemente en Europa. Es un asunto que consideramos sumamente importante. Esto le está asestando otro golpe a Rusia, pero no tengo nada que adelantar en este momento en ese sentido. En cuanto a los rusos que se resisten a ir a combatir, ¿piensan que Putin va a tener problemas incrementando en 300.000 el número de efectivos de las Fuerzas Armadas? Yo no voy a hablar de lo que él puede o no hacer. Hablamos de estos anuncios que ha hecho, lo que él ha dicho que quiere hacer, que quiere
300.000 soldados más. Nuevamente, esta no es una demostración de fuerza o de confianza. Todo lo contrario, lo que estamos percibiendo en Putin es debilidad. Ha estado sufriendo reveses en el campo de batalla, no ha podido avanzar en las últimas semanas, no han podido alcanzar ninguna de sus metas y están perdiendo terreno. Lo que vemos es que Rusia está buscando desesperadamente poner más soldados en combate y estamos viendo las reacciones frente a esta movilización y a esta guerra brutal de Rusia, el rechazo a esas acciones. Esto obedece a un capricho de Putin, son sus órdenes. Nuevamente, esta no es una situación, una posición de fuerza, sino de debilidad. Habrá que ver de qué es capaz Putin, pero por lo que vemos en los manifestantes, lo vemos claramente, esta es una guerra sumamente impopular. Es una guerra que lanzó Putin sobre el pueblo de Ucrania. En cuanto a crímenes de guerra perpetrados por Rusia, estamos trabajando con los ucranianos para saber qué es lo que ha sucedido. Los crímenes que hubieran cometido las fuerzas rusas deben ser investigados y Rusia debe responder. El descubrimiento de fosas colectivas es terrible. Las atrocidades cometidas por Rusia en Abucha y otros lugares de Ucrania, hemos sido muy claros sobre eso. Hemos trabajado con Ucrania sobre este tema y recibimos con gusto la perspectiva de Ucrania. También estamos apoyando a múltiples esfuerzos nacionales e internacionales para documentar las atrocidades de las fuerzas rusas en ucranianas, incluyendo una investigación a través del Consejo de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y la Fiscalía ucraniana. Estamos ayudando a proteger, documentar y analizar evidencia. El Departamento de Estado, a través de su Observatorio de Conflictos y otros, ya consideran que ya es hora de que este conflicto termine y depende del señor Putin. Esta guerra la lanzó el Kremlin y él pudiera terminar con esta guerra hoy si quisiera. Pudiera ponerle fin a toda esta brutalidad si quisiera. Depende de él, pudiera ponerle fin hoy mismo. Dos estadounidenses capturados cuando estaban luchando contra Rusia en Ucrania fueron puestos en libertad. Llegaron hoy a Estados Unidos. ¿Qué tuvo que ver Estados Unidos con ese intercambio de prisioneros? ¿Qué nos pueden decir al respecto? ¿Y el presidente ha hablado con estos dos hombres o con sus familias? No tengo nada que informarles sobre conversaciones que el presidente pudiera haber tenido con estos dos estadounidenses. Estados Unidos recibe con beneplácito este intercambio de prisioneros que incluye a estos dos ciudadanos que fueron capturados sirviendo en las Fuerzas Armadas de Ucrania, al margen de la nacionalidad. Estamos ansiosos porque estos ciudadanos estadounidenses se reúnan con sus familias. También le agradecemos al gobierno y al príncipe de la Corona de Arabia Saudita y a otros que han trabajado en este sentido. Queremos reiterar la advertencia del Departamento de Estado instando a ciudadanos estadounidenses a no viajar a Ucrania, y los que vayan y participen en la lucha enfrentan riesgos significativos y Estados Unidos no puede garantizar su seguridad. Hemos sido muy claros desde el comienzo. Es preferible que dediquen su energía a múltiples oportunidades que hay para ayudar a Ucrania y a su pueblo. El presidente había considerado
declara una emergencia sobre el derecho al aborto, medidas ejecutivas sobre los Dreamers y una emergencia sobre el clima. ¿No puede dar una actualización sobre estas iniciativas? No tenemos actualizaciones. Cuando las tengamos, se las compartiremos. ¿Cuál es el mensaje del presidente Biden a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua que están junto a la frontera de Estados Unidos o piensan venir? Mire, el secretario Mayorkas ha sido muy claro sobre esto y nosotros también. Es un viaje peligroso. Entendemos la persecución política, entendemos lo que el pueblo de Ucrania, los pueblos de Nicaragua, Venezuela y Cuba, por lo que están pasando. Pero nuevamente es un viaje sumamente peligroso. Nosotros les recomendamos que no arriesguen sus vidas. Pero nuevamente lo que vemos es que están siendo utilizados como peones políticos y esto es algo que vamos a seguir denunciando. Es algo inhumano, es algo inaceptable, tratándose de gente que está huyendo de persecución política y del comunismo. Y esto es algo que el presidente Biden va a seguir condenando, que vamos a seguir condenando. Lo que están haciendo los gobernadores republicanos es inaceptable, vergonzoso y peor aún, está generando caos y confusión. Así no es como se arreglan las cosas. Si quieren remediar el sistema, el presidente propuso una solución legislativa en su primer día de gestión para lidiar con estos temas. En el entretanto, vamos a seguir trabajando con nuestros socios y aliados en la región, en el hemisferio occidental, porque este es un nuevo tipo de migración. Estamos viendo un repunte en estos países, 121%, y es un nuevo escenario que estamos viendo. Esto está creando problemas en el hemisferio occidental. El presidente Biden dijo que no era razonable enviar a estas personas de Venezuela, Cuba o Nicaragua de vuelta a sus países. ¿No se está alentando a esta gente a venir a Estados Unidos? Lo que ha dicho el presidente es que esta gente, estas madres, estos niños, estas familias, están saliendo de su país debido al comunismo, a la persecución política. Y él ha dicho que no deben ser utilizados como peones políticos por el gobernador DeSantis u otros gobernadores republicanos. Él estaba denunciando el comportamiento inhumano contra ellos, tratando de buscar un futuro político, titulares en la prensa. Se trata de algo inhumano. El presidente ha hablado de esto muchas veces a lo largo de su carrera, no solamente desde que es presidente. Es importante tratar a la gente con dignidad. Es importante, nuevamente, considerando que esta es gente que está huyendo del comunismo y que no sean tratados de esta manera. Gracias a todos. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.